Félix, por su buena participación. Ahora cedo, bueno, antes de la palabra, recordamos que preside la mesa el doctor Mauro Chacón Galindo, que es miembro distinguido del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Pido un fuerte aplauso. Cedo la palabra al doctor Arturo Cosío Zazueta, que hablará del sistema acusatorio promotor de inmunidad. Gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, para mí es un gusto estar en esta escuela ilustre, en un evento tan importante como el 25º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, y que conmemora además el 10º aniversario del fallecimiento del doctor Humberto Briceño Sierra. Para mí es un gusto y agradezco la invitación. En realidad, el título es Sistema Acusatorio Promotor de Impunidad, como interrogante. Vamos a partir de una idea. 2008 viene una reforma constitucional fundamental en la que se establecen las bases en la Constitución para el sistema acusatorio, llamado por muchos Sistema Acusatorio Adversarial. Un sistema que va a sustituir a un sistema que tenía muchísimo tiempo y que era mixto, de corte acusatorio. Hay quienes dicen que inquisitivo, yo me he resistido porque teníamos más características del acusatorio que del inquisitivo. Sigue siendo mixto y sigue teniendo problemas de diseño muy importantes. ¿Por qué? Porque te meten en un proceso y el juez que te va a juzgar es el mismo que te valoró ya que hay un cuerpo del delito y una probable responsabilidad, pues ya empiezas el proceso perdiendo. Ya no hay un libre proceso, porque cuando tú llegas a que te abran el juicio a prueba, ya dieron por acreditado que el evento está regulado por la ley penal, que lo pudiste haber cometido y prácticamente se vuelve un medio confirmatorio del proceso. Eso es una tragedia. Y qué bueno que llegue el sistema acusatorio. Vamos a partir de esta idea. Yo doy la bienvenida al sistema acusatorio, me parece que es un gran paso adelante si llegamos al juicio oral. ¿Por qué? Porque en el juicio oral se establecen las bases para un procedimiento en el que se respete, como decía el maestro Félix, toda esta cuestión de la contradicción que permita una efectiva posibilidad de defensa con un juez que no se ha pronunciado previamente sobre los méritos de la imputación, que de alguna manera va a presenciar y va a tomar conocimiento directo de las pruebas que se puedan desahogar y tendremos una posibilidad de refutar todo esto frente al público y nos dará una gran posibilidad de defensa. ¿Cuál es el problema? El problema es que la reforma constitucional de 2008 tiene puntos que yo diría son a favor y tienen puntos en contra. Por supuesto, me declaro en contra del régimen especial para la delincuencia organizada, por decirlo de alguna manera, en el que se establecen limitaciones en cuanto a los derechos. Sobre todo me referiría yo al 20 constitucional, en cuanto a que no habría la obligación en delitos de delincuencia organizada de informarte el nombre de quien te hace un señalamiento, que no habría necesidad de producir en la audiencia del juicio las pruebas que te van a de alguna manera servir para que te finquen responsabilidad penal. A mí esto me parece que debilita brutalmente el debido proceso y estoy en contra de esto. Pero hay otro punto que me parece muy interesante y es una frase que aparentemente no se le ha dado mucha importancia. Y estoy hablando de la última parte del primer párrafo del artículo 22 constitucional, que establece que las penas, dice, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico aceptado. Este principio de proporcionalidad lo vamos a tener que vincular con el bien jurídico y lo tenemos que ubicar en dos aspectos. Una obligación para el Congreso, para que al señalar las punibilidades establezca el tipo de pena y el monto correspondiente en función del bien jurídico que se protege, porque al fin y al cabo el derecho penal está protegiendo bienes jurídicos y está sancionando por la afectación a los mismos. Y por otro lado, el juez, que tendrá que individualizar la sanción de acuerdo a la lesión que se haya causado en el caso concreto. Tendríamos que ver entonces como destinatarios de esta norma constitucional, por lo que hace a la obligación del Estado, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Si nosotros lo vemos de esta manera, quiere decir que en el Código Penal o en las leyes penales en general, cuando veamos una punibilidad, se supone que es porque el legislador está, permítanme la expresión, tasando el valor del bien jurídico en determinado nivel. Quiere decir que si yo lesiono ese bien jurídico, me haré merecedor de una sanción correspondiente al mismo, en la proporción al mismo.
Y esto me parece que es muy adecuado. ¿Qué ocurre con el sistema acusatorio? El sistema acusatorio, como lo dije, me declaro partidario de él, pero tiene un problema. Para que pueda funcionar, tenemos que evitar que la mayoría de los asuntos llegue al juicio. Es decir, estamos hablando de que va a haber muchas formas en las que se puede evitar este juicio oral. Se estima quizá más del 90% de los casos no lleguen a juicio. ¿Qué va a pasar? Porque podemos llegar al procedimiento abreviado en el que tú reconoces la participación y te imponen una sanción menor. Por ejemplo, en el proyecto del que hablaba Ernesto Félix y que tenemos que estar involucrado él, nos habla de un procedimiento abreviado para cualquier delito y establece un máximo de acusación, si no me equivoco, de 40 años y una reducción, en todo caso hasta la mínima, de una tercera parte. Yo me pregunto, si una persona comete un delito y lesiona un bien jurídico, en términos del 22 constitucional, se hace merecedor a una sanción en proporción al bien jurídico. Si yo acepto mi participación en el evento y me van a reducir la pena, ¿se está devaluando el valor del bien jurídico? Porque pareciera que es eso, porque la sanción va a ser menor a lo que sería esta valoración que ya había hecho el legislativo en cuanto al valor del bien jurídico. Y entonces lo que estamos haciendo es premiar el comportamiento posterior, el comportamiento procesal. No nos está complicando la vida. Hay una expresión como muy mexicana, flojito y cooperando. Aceptas la responsabilidad, me quitas broncas, pues es un proceso menos, te voy a recompensar bajando la sanción. Pero ¿qué pasa entonces con esa proporcionalidad de la pena respecto al bien jurídico que establece la Constitución? Si a este abreviado le vamos aumentando otras formas de terminación anticipada, por ejemplo, quizá acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad en los que el Ministerio Público se pueda abstener del ejercicio de la acción penal, la suspensión condicional del proceso, pues vamos viendo que se están dando todos los instrumentos para que no lleguemos a lo que sería el juicio oral. El juicio oral, entonces, será reservado para los casos que no hubo como evitar. Esto me parece muy lamentable. Se supone que el sistema de justicia tiene que estar para, nos dice la Constitución, 4 objetivos. 1, el esclarecimiento de la verdad. 2, proteger al inocente. 3, que el delito no quede impune. Y 4, que se repare el daño. Si pensamos en conciliación, pensamos en estas formas de terminación anticipada del proceso, a lo que vamos a ir llegando es a que vamos a ir cerrando el camino al juicio para que todo se vaya arreglando antes, privilegiando. Y qué bueno que se haga, porque también hay que ver a la víctima la reparación del daño. Se podrá decir, bueno, no hay impunidad porque estamos castigando de cualquier manera el delito, aunque sea con una pena mínima. Sí, pero la impunidad no es nada más no castigar, también es no castigar de acuerdo a lo que marca la ley. Y entonces ustedes me podrían decir, la ley es la que dice que se puede reducir, entonces está respetando la ley. Yo me pregunto, ¿qué es lo que debe de marcar el rumbo del sistema penal? ¿La ley penal o la ley procesal? La ley penal define los delitos, define las sanciones, establece todo lo que es la estructura de lo que sería esta posibilidad de castigar, y el derecho procesal es un instrumento para la aplicación del derecho sustantivo. El instrumento debe de afectar de fondo las disposiciones del derecho sustantivo. Para mí no. Entonces, es evidente que al estar tratando de evitar que la mayoría de los asuntos lleguen a juicio oral, aunque haya una sanción de reparación del daño, aunque haya una sanción disminuida por lo que serían los delitos estados, por ejemplo, un procedimiento abreviado, aquí habla de un procedimiento casi sumarísimo, todas las formas de determinación anticipada, lo que tendríamos es que estamos castigando en menor forma de lo que marca la ley penal. Esto, insisto, me parece que sí va a generar impunidad. ¿Cuál es? Quizá vamos a buscar la razón, evidentemente. Si nosotros queremos que todo llegue a juicio oral, pues nos puede tocar dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque no va a haber capacidad, de acuerdo a las características del propio juicio oral, en el que debe haber una concentración, debe prácticamente en una audiencia. Como se ha dicho, por ejemplo, tiene el maestro Barragán, en esto. No es que sea una sola diligencia, la audiencia se puede continuar en varios días y puede durar mucho tiempo. Entonces la agenda del juzgado tendrá que estar despejada porque se tienen que ir llevando las audiencias
o si vamos programando, pues no hay posibilidad de que tengas un juicio tan cercano. El Ministerio Público acusa y a ver cuándo te toca la audiencia intermedia. Dictamos el auto de apertura a juicio oral y a ver cuándo te toca la audiencia. Es evidente que esto tiene problemas. Qué bueno que se llegue a este sistema, insisto, soy partidario del mismo, pero no me parece que sea lo correcto que estemos bajando penas. ¿Qué puede ocurrir en la práctica? Pensemos que, por ejemplo, en la propuesta del Código Único que está discutiendo el Senado, se habla de que el procedimiento abreviado se tramitará previa solicitud del Ministerio Público. Es decir, no lo pide la defensa, lo tiene que ofrecer el Ministerio Público y la defensa acepta o no acepta. ¿Por qué lo va a aceptar el Ministerio Público? ¿Por qué lo va a ofrecer el Ministerio Público? ¿Lo va a ofrecer porque tiene el caso ganado? ¿O lo va a ofrecer porque tiene quizás ciertas debilidades dentro de lo que sería su teoría del caso y el material que podrá aportar en la audiencia? El Ministerio Público normalmente no lo tenemos concebido como hermana de la caridad. Entonces, normalmente, si va a ofrecer el abreviado, es porque quizá no tiene fortaleza en su caso. ¿Qué ocurre si la defensa no lo acepta? Se podrá sentir como amenazado de, te quisiste ir a juicio a ver cómo te va. Y entonces podemos llegar a una especie de extorsión. Uno pensaría, si estamos partiendo de la idea de que nos ofrecen el abreviado porque no hay solidez probatoria, pues yo podría decir, no entro al abreviado, me la juego y a lo mejor gano. Pero ¿cuál va a ser la reacción del Estado? Porque yo todavía soy un poco escéptico en que esto vaya a funcionar de la misma maravilla. El sistema anterior tenía diseños equivocados, tenía muchos problemas, sobre todo en esta cuestión del prejuzgamiento que se podría dar cuando un juez da por acreditado prácticamente el 80 o 90% de lo que se requiere para condenar al inicio del proceso. Pues ya para el final no tienes mucha esperanza. Pero si nosotros pensamos en que el procedimiento penal mixto, el que todavía se aplica aquí en el DF en materia federal, de alguna manera podría haber funcionado si se aplicara bien la ley. El problema no es tanto de la ley misma, sino de la falta de aplicación adecuada. ¿Qué nos hace pensar y tener la seguridad, sobre todo al inicio, de que las autoridades van a aplicar correctamente la ley? Ya Ernesto nos hablaba ahorita de un caso en el segundo circuito en el que se maneja la incorporación del documento y se tiene por desahogado. Sí, efectivamente, ayer era en la torre, por decirlo de alguna manera muy coloquial, a esta idea de que se tiene que producir la audiencia en el juicio y a la posibilidad de controvertirlo. Tenemos que pensar en criterios distintos, y criterios distintos también son de la autoridad judicial y del Ministerio Público. Vamos con miras, por ejemplo, a el sistema acusatorio, incluso ha habido reformas. El jefe de gobierno nos habló de la derogación del arraigo. Se crea la detención con control judicial. Y han arraigado más personas desde que se derogó el arraigo. Obviamente se publicó el 13 de septiembre, si no me recuerdo la reforma, con una vacatio legis de 30 días. Pero entonces pareciera que no lo querían derogar. Y entonces estamos creando una figura supuestamente más garantista, pero para mí inconstitucional. Porque en este sistema no está prevista en la Constitución esa detención con control judicial. Eso va a estar en el acusatorio. Aquí no está, y el legislador en ley secundaria no puede crearla. Si esos son los espíritus garantistas que los vamos a traducir en violación de derechos y en reformas un tanto cuanto arbitrarias, va a tomar un tiempo en que el sistema acusatorio se pueda implementar, va a tener que haber una curva de aprendizaje en la que vamos a tener que ir viendo cómo funciona, qué adecuaciones va a tener que manejar este código único, que efectivamente para ayer se publicó la reforma, entra en vigor hoy y establece un límite del 18 de junio del 2016. Vamos a tener que capacitar gente, vamos a tener que aplicarlo bien, pero a mí me parece que hoy en día sería difícil desvincular la idea del Ministerio Público actual con lo que será, sobre todo en sus inicios, del acusatorio. Por eso yo me pregunto, si te ofrecen el abreviado y no lo aceptas, quién sabe cómo van a responder los órganos del Estado. Y si no se solucionan estos problemas de forma anticipada, aún bajando la pena, el sistema acusatorio se va a colapsar. Ahorita estamos mal, pero si esto no se logra implementar adecuadamente, vamos a estar peor. Entonces, pues básicamente lo que yo quiero es expresar una preocupación, no estoy descalificando, como he dicho varias veces, el sistema acusatorio, que bueno que llegó, hay que apoyarlo, hay que poner nuestro mejor esfuerzo. Simplemente me parece que estamos partiendo de una serie de
querer ajustar todo para que el sistema procesal funcione muy bien, y quizás estamos sacrificando aspectos que tienen que ver con esa lucha contra la impunidad y que sería uno de los objetos del proceso. Insisto, estamos dejando como de lado todos los fines del proceso, incluyendo el que el delito no quede impune, en aras de que el proceso se tramite en forma breve. Pues me quedan como 50 segundos, entonces yo, en aras de que empezamos tarde, daríamos terminado.